Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio. Hoy vamos a estudiar la segunda epístola del libro de los Hebreos, el capítulo 2, un capítulo muy importante, muy lleno de increíbles enseñanzas muy importantes para todo cristiano. Desafortunadamente, el libro de Hebreos se escribe a cristianos hebreos que debían ser ya cristianos maduros en la fe, pero que desafortunadamente se habían dejado intoxicar, salpicar o manchar del pecado y del mundo, y se dejaron intoxicar de la idea que no importa si pecamos y no importa cómo vivamos, de todas maneras somos salvos. Es falso. Vamos a ver eso en el estudio de hoy, porque Dios es un Dios que nos ama, pero que es un juez y es justo y no tendrá por inocente al que es culpable. Y el que hace justicia es justo y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Bajo esas premisas de Dios, es importante que nosotros entendamos que el propósito de Dios es que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo al llamado que Él nos ha hecho. Un llamado de santidad, un llamado de obediencia, un llamado de perfección. Es importante que entendamos que Dios nos ha llamado a la perfección, pero la perfección no la alcanzaremos sino hasta que lleguemos al cielo. Pero cada día, así como te matriculas en la universidad y tienes que asistir y presentar parciales, así cada día tenemos nosotros que presentarnos ante el Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no nos debemos dejar arrastrar del pecado y de las corrientes de este mundo, sino permanecer firmes, creciendo en la fe y en el conocimiento del Señor. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, Dios misericordioso y bueno, delante de ti venimos, amado Señor, a pedir tu santa bendición, a implorar tu preciosa gracia. A rogarte, Padre Celestial, que extiendas tu mano sobre cada uno de nosotros, nos bendigas, nos ayudes. Tengas misericordia, Señor, de tus siervos, que somos imperfectos, que nos esforzamos por vivir una vida conforme a tu voluntad, pero que muchas veces fallamos en el noble propósito. Te pedimos a ti, precioso Dios, oh Santo Espíritu, que avives el fuego de tu Espíritu en nosotros, que día a día nos des ese ánimo, ese aliento, esa voluntad inquebrantable de seguir adelante, sabiendo que al final del camino está la luz, que es Jesús. Está nuestro Dios, nuestro Salvador, que nos dirá palabras hermosas. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a entender que Dios no está llamando mediocres, no está llamando personas a hacerle morcillas al diablo, sino está llamando hombres fieles, esforzados y valientes, que entiendan la importancia de este llamado. Que las cosas espirituales son eternas y que las cosas materiales son temporales. Que lo que se ve no es lo más importante, sino lo que no se ve. Un día compareceremos delante de ti a rendir cuentas. Un día estarás sentado en tu trono, como nuestro amado Dios, Salvador, hermano, familia y querido Salvador, o como nuestro juez. Ten misericordia de cada uno de nosotros y danos la sabiduría para entender que obedecer es vida y desobedecer es muerte. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Seguimos orando, precioso Señor, contra esta pandemia, rogándote por tu misericordia. Seguimos orando por los médicos, Señor, por los enfermeros, enfermeras, por todas las personas, Señor, administrativas de los hospitales, Señor, por los celadores, por los de aseo, Padre Santo, que tú los estés guardando y protegiendo, nuestro buen Dios. Sabemos, Padre Celestial, que el escudo de la fe es una de las herramientas de nuestra coraza más importante, Señor. Sobre todo, dice el libro de Efesios en el capítulo 6, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Permite, Padre Celestial, que maduremos en fe. ¿Qué es fe? Creerle a Dios.
Y al que cree a Dios, todo le es posible. Bendito seas, oh Dios nuestro. Bendícenos y ayúdanos, Señor, y pon tu divina gracia sobre cada uno de nosotros. Encomendamos en tus manos nuestra vida. Colocamos en tus manos la vida de Marta, esta nueva creyente, Padre Celestial, y oramos, Señor, e intercedemos por ella, por su salud física, nuestro buen Padre, porque sabemos, Señor, que tú eres Dios de milagros y de proezas, y que puedes, Señor, si quieres sanarla. Pedimos tu preciosa bendición, Padre amado. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Este libro de Hebreos es escrito a cristianos judíos, pero cristianos, y se les va a aclarar muchas cosas porque ya eran maduros en cuanto al tiempo de conocer de Dios, pero se habían quedado cortos en su vida práctica. Capítulo 2, versículo 1, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 4, y es una parte que genera una controversia muy grande. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Cuando yo recibo a Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador, cuando el Espíritu Santo pone en mí su sello, cuando llego a ser un cristiano, ¿puedo perder la salvación? Vamos a leer y luego vamos a concluir. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Empieza el escritor de Hebreos, que nosotros pensamos que es el apóstol Pablo, a recordarnos que debemos tener cuidado de ser conchudos, de ser frescos, de ser relajados, de ser despreocupados en el conocer y vivir y obedecer la palabra de Dios. Vuelvo a repetir este versículo 1 y dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Ha visto cómo se desliza una montaña? ¿Ha visto cómo una persona o como un barco? ¿Sabe qué quiere decir la palabra apostasía? La palabra apostasía quiere decir dejar un barco en el muelle sin amarrar. Y entonces el vaivén de las olas lo lleva, lo trae, lo mueve y se lo empieza a llevar lenta y poco a poco, hasta que en el horizonte se ve un pequeño punto y luego no se ve nada en el horizonte. ¿Y sabe cuándo vuelve? Nunca vuelve. La palabra apostasía es abandonar la fe. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjese bien, aquí dice, cuídese de no deslizarse, y también dice, no descuide la salvación. No hay nada que me pueda quitar a mí la salvación. Nada, excepto yo mismo. Si yo descuido la salvación, hay un ladrón, Jesucristo dijo, el ladrón no vine, sino para hurtar, matar y destruir, y está muy gustoso de robarte lo que Dios te ha regalado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Qué quiere decir esto? Que fue evidente que era completamente sublime y celestial la manifestación de Jesucristo, su ministerio, la salvación tan hermosa que construyó Jesucristo sobre el madero para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12. En Filipenses 2:12, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol Pablo está encarcelado y ocupado lejos de Filipos y les encarga, dice, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué dice? Ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Si la salvación es un regalo de Dios, si la salvación es completa, ¿yo qué tengo que hacer? Permaneced en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, estoy refiriéndome a Juan 15, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Porque separados de mí, dijo Jesucristo, nada podéis hacer. Entonces, tenemos nosotros, acá dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios quiere que nos ocupemos en nuestra salvación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Primera de Pedro 4, 18 dice lo siguiente. Y si el justo con dificultad se salva. Es un versículo que muchos cristianos lo han leído muchas veces, pero lo quieren ignorar. El justo, el que vive conforme a la voluntad de Dios, el hombre temeroso de Dios se salva ¿con qué? Con dificultad. Pero muchos tienen la idea de que van sobrados. No le enseña a su papá a ser hijos. Cuando usted va, yo ya vengo. ¿Qué dice? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde aparecerán? Indefectiblemente en el infierno, allá aparecerán. ¿Qué quiere decir esto? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, Jesucristo dijo, Mateo 7, 21, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente irá engañada, pero no llegará al paraíso de Dios. El propósito de Dios es que nosotros seamos salvos y nos ha entregado un maravilloso tesoro para que lo apreciemos, para que lo cuidemos y para que nos esforcemos cada día por presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que cada día nosotros nos ocupemos de limpiarnos de toda mancha y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Volvemos nuevamente a Hebreos. En el capítulo 2, versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no se sujetó a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Qué curioso, pero qué maravilloso. ¿Qué es todo esto? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Es algo precioso. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. El libro de los orígenes de todo. Génesis 1, 26, el origen del hombre. En Génesis 1, 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay muchas cosas hermosas e inmersas en estos versos. Dice, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Por qué dice Dios, hagamos? ¿Quién estaba creando con Dios? Nadie. ¿Pero había más de uno? Sí.
tres y uno, porque nuestro Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Hagamos el hombre a nuestra imagen. Y lo maravilloso que nos está enseñando acá es que Dios le dio el señorío de la tierra al hombre. Dios tiene ángeles superiores en gloria y en poder a nosotros. ¿Por qué no le dio a los ángeles el señorío de la tierra? Porque Él es el dueño de todo y Él hace las cosas según los designios perfectos de su voluntad. Y eso es lo que Hebreos está diciendo. Volvemos a Hebreos nuevamente y dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir indiscutiblemente que los ángeles lo habían manejado mejor. Claro que sí. Pero por alguna cosa extraña, que solo se puede definir como un amor de los grandes, le dio tanto a alguien que no se merece tanto. A alguien que no tiene las capacidades para tener tanto poder y que se corrompe con una facilidad impresionante. El ser humano. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Es una escoria. Es el mayor depredador del mundo. Todo lo que coge lo destruye. En alguna parte de la Biblia dice, malas bestias. Y no está lejos de la realidad. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visites? Esto es algo impresionante. Cuando Dios creó al hombre, a la mujer y el paraíso, Dios se deleitaba en venir a pasar tiempo con Adán y con Eva. ¿Por qué? Porque nos creó de una manera muy particular. En el libro de Génesis, cuando dice, y creó Dios al hombre, utiliza una palabra muy especial que se refiere a poema. Quiere decir que Dios se inspiró, que de sus sentimientos más profundos, sopló y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir maravillosamente que Dios nos amó de una manera impresionante, inimaginable, irracional. Le hiciste poco menor que los ángeles. O sea que los ángeles son superiores a nosotros. Sí, le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A qué se refiere con ese todavía no? Llegará un día en que todo el propósito de Dios, en que se levante un hombre perfecto, un hombre intachable, un hombre incorruptible, un hombre que no puede pecar. ¿Quién es? El Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, vendrá otra vez a tomar lo que le pertenece. A tomar el reino y hará en la tierra su santa voluntad. Pero vemos, el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este verso tiene unas enseñanzas impresionantes. Pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles. Hay tanto acá. Quiere decir que el Creador se rebajó a la condición más baja de su creación. En ese momento Dios creó los ángeles que son superiores a los hombres y creó los hombres inferiores a los ángeles y se hizo hombre estando en la condición de hombre. Nació siendo pobre, vino siendo humilde, se dejó maltratar, se dejó injuriar, se dejó golpear, se dejó crucificar, se dejó matar. Sigue diciéndonos acá, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esto es impresionante. Algo que Jesús, como Dios, jamás había experimentado es morir, porque es el eterno Dios. Él mismo lo explicó de una manera impresionante cuando hablaba acerca de la muerte y dijo: nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Y Jesucristo, cuando fue torturado, cuando fue martirizado, murió en el momento que Él quiso. Cuando decidió morir, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, Jesucristo, y por quien todas las cosas subsisten, o sea, Jesucristo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo siempre fue obediente, pero nunca obedecer le había causado sufrimiento, pero nunca obedecer había llevado consigo castigo. Pero fue perfeccionado a través del sufrimiento, como nosotros también somos perfeccionados a través del sufrimiento. Qué fácil es decirle a la gente: ay, pero no se va a morir de hambre. Hay gente que se está muriendo de hambre. Ay, pero tan exagerado, ni que no tuviese más ropa. Hay gente que no tiene más ropa. Ay, pero usted sí, mejor dicho, y ni que no tuviese para el pasaje. Hay gente que no tiene para nada. Hay quienes no conocen la miseria y la necesidad y miran la vida de una manera muy cruel. Pero hay quienes han pasado por ello y ven la vida de una manera diferente. Dice, el versículo 10 nos habla acerca de su Señor Jesucristo. Dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Este versículo 11 es impresionantemente hermoso. ¿Te avergonzarías de decir que eres familiar de una persona que anda llevada del vicio, que anda con el costal al hombro, sucia, zarrapastrosa? Tal vez sí. Déjame decirte que eso es poco en la panorámica de la perspectiva divina de absoluta santidad, en donde Dios dice: no hay bueno, ni siquiera uno. Cuando Dios veía a la humanidad sin Cristo, todos éramos enemigos de Dios. Y en ese estado de enemigos de Dios, el amor de Dios fue tan grande que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos ha dado salvación, perdón de pecados y vida eterna. Si queremos y si creemos y si retenemos firmes hasta el fin nuestra fe. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Qué expresión tan hermosa. ¿A qué se refiere? Se refiere a las buenas nuevas de salvación, al evangelio de la gracia de Jesucristo, al deber que nos corresponde a nosotros, como nuestro Señor Jesucristo nos comisionó y nos dijo: toda potestad me es dada, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 16, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el deber de todo cristiano, por lo menos compartir. Pasar la voz, compartir las buenas nuevas de salvación. Desafortunadamente nos hemos llenado de prejuicios, y esos prejuicios, dentro de esos prejuicios está el término evangélico. Entonces a veces se nos ha vuelto un karma, se nos ha vuelto, ¿usted es evangélico? No, yo no soy evangélico. Nosotros somos evangélicos.
Todo aquel que cree en los evangelios es un evangélico. Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Nosotros creemos en los evangelios y somos evangélicos. Sí. Además de eso, la palabra evangelio quiere decir portador de buenas noticias. Y nosotros somos portadores de buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que hay gracia, misericordia y perdón de pecados si crees en Cristo Jesús y obedeces sus mandamientos. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. En Romanos 1, 16 leemos acerca del evangelio. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es deber de nosotros, de todos nosotros, compartir el evangelio. Pero algunos dirán, no, es que yo he intentado hablar de Dios y no puedo. Como les dije hace un ratico, comparten el link. Envíe a otra persona el mensaje de salvación, quizás por la gracia y la misericordia de Dios, lo atienda, lo reciba y se salve. Volvemos a nuestro estudio en Hebreos 2 y seguimos leyendo, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Otra parte que es importante es alabar a Dios. El que sacrifica alabanza me honra. Así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen tu nombre. Tenemos que entender algo muy importante. Si usted quiere ser un siervo de Dios, ocúpese en comprender la mente del Señor, en saber sus gustos. Si de pronto usted es un siervo y tiene un amo y su jefe es alérgico al maní y a usted se le da la espléndida idea de llevarle un sándwich de maní, lo va a matar y él lo va a echar. O por lo menos lo va a intoxicar y va a perder el puesto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros debemos aprender a conocer qué es lo que Dios quiere, qué le agrada, y debemos actuar bajo la voluntad de Dios. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¡Qué maravilloso versículo! Cabe una pregunta, y es una pregunta terrible, y es esta: ¿todos somos hijos de Dios? Y la respuesta es terrible. La respuesta es no. No todos somos hijos de Dios. Es más, Jesucristo, hablando con los fariseos, les dijo una cuestión impresionante, les dijo algo aterrador. Vamos a ver qué fue lo que les dijo. Les dijo lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Vamos allí. Juan capítulo 8. Y leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 44. Vamos a leer desde el 42 para tomar la idea, para pasar por el 44. Jesús entonces les dijo, Jesús está teniendo una contienda, una controversia con escribas y fariseos. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y aquí está lo que les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí que digo la verdad, no me creéis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros no somos hijos de Dios, por naturaleza pecaminosa, somos hijos ¿de quién? De Satanás. Pero hay buenas noticias. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, nos habla de algo maravilloso. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era?
¿Quién es? Jesús, en su nacimiento virginal por medio de la Virgen María. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque los romanos y los judíos se unieron para crucificarle, para matarle, para torturarle. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Jesucristo vino a ocupar el lugar del pecador para morir por él, para recibir la sentencia de la culpa, que es la muerte, y entregarnos la salvación. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, está diciendo, vino a los judíos y los judíos no le recibieron. Mas a todos los que judíos y no judíos, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No somos hijos de Dios, pero tenemos la potestad, si creemos y obedecemos a la palabra de Dios, de ser hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es la voluntad de Dios que nosotros nos hagamos hijos de Dios. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados, orándole al Señor, quebrantando nuestro corazón, pidiéndole perdón por nuestros pecados y pidiéndole al Señor que venga a nuestra vida, que ponga su sello en nuestro corazón y que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida. Y entonces somos hijos de Dios. Volvemos a Hebreos nuevamente. Hebreos 2. Dice Hebreos 2, versículo 13, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo ahí los hijos que Dios me dio. Estos hijos, que son hijos de fe y de obediencia, que son los hijos que creemos en Cristo y que venimos a ser adoptados. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Es algo maravilloso. Nosotros somos de carne y sangre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Jesucristo. Siendo Dios, se hizo hombre, 100% hombre. Sufrió, lloró, sintió necesidades, fue pobre, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que Satanás tenía el imperio de la muerte? El imperio de la muerte simbolizaba que la paga del pecado es la muerte. Eso es. Y todos nosotros somos pecadores. Entonces, todos estamos condenados. Pero la paga del pecado es la muerte. Pero se necesitaba uno que fuese 100% santo, que no hubiese cometido ni un solo pecado, para que pagase por los pecados de los pecadores. Y Jesús dijo, yo voy. Era el único que podía. Por eso la Escritura dice, y nos dice de una manera tan clara, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, 2 de Timoteo 2, 5, dice 2 de Timoteo 2, 5, Primera de Timoteo 2:5, 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué solo Jesús? Porque si usted busca y rebusca en todo el mundo, no hay ninguno, ni uno, que no haya cometido en su vida ni un solo pecado. No hay ni uno. Pero sí hay uno que en toda su vida nunca pecó. Sí, uno solo. ¿Quién? Nuestro preciosísimo, maravilloso y único
Señor Jesucristo. Por eso Él es el único, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Volvemos nuevamente a Hebreos en el capítulo 2. Y dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cómo lo destruyó? Lo destruyó pagando el precio por todos los pecados. Esto es algo impresionante. Cuando Adán pecó, desobedeciendo a Dios, actuó como representante de la humanidad. Y porque Adán pecó, de ahí en adelante todos nosotros nacemos siendo pecadores. Pero Cristo se ofreció como pago por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora Cristo actúa como representación de todos aquellos que creen en Él. ¿Para que qué? Para que ya no vivamos en pecado, ni vivamos bajo la influencia maligna de Satanás, sino que libres del pecado sirvamos a Dios con alegría. Dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Librarnos de las artimañas y de las influencias del mal para preparar para Él mismo un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo consagrado a nuestro Dios. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Un versículo tremendo. Los ángeles también pecaron. Un querubín, Ezequiel 28 nos dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Satanás no fue creado por Dios. Dios creó a Luzbel, un querubín perfecto. Pero Satanás nació en Luzbel debido a su orgullo y su vanidad y su soberbia y sus ganas de ser cada vez más alto. Uno de los dichos más comunes de Satanás es: siempre hay algo mejor. Dios lo hizo y su posición era muy alta, querubín protector, muy cerca a Dios. Pero no se conformó con eso. Él quería más. Él quería ser Dios. Entonces nos dice, y librar, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La soberanía de Dios es algo. Dios creó a unos seres superiores en gloria que tenían acceso a la preciosa divinidad del ser sobrenatural de Dios. Pero había una creación mucho más débil, el hombre. Dios impidió que el hombre comiese del árbol de la vida para que no viviese para siempre igual que un demonio, siendo eterno. Y por haber guardado al hombre para que no comiese del árbol de la vida, dejó la puerta de la salvación abierta. Y él mismo se entregó como sacrificio para salvar a su creación. Entonces nos dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles no tienen perdón. Que los ángeles que pecan están condenados por la eternidad. ¿Pero habrá alguna oportunidad para los ángeles? No. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte y son eternos, o sea, que no pueden morir, o sea, que no pueden pagar. O sea que Dios tuvo misericordia con nosotros cuando no nos dejó comer del árbol de la vida. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar por los pecados del pueblo. Y ese es nuestro Dios. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Muchas personas, en medio de las dificultades más extrañas en su vida, dice, usted no me entiende, es que usted no sabe, es que usted no puede comprender, es que usted no se imagina, es que nadie siente el dolor, nadie siente la puñalada en cuero ajeno. Muchas cosas, ¿eh? Cristo sí. Sufrió, fue tentado en todo, y Él conoce todas las condiciones humanas. Y es misericordioso para con nosotros. Aquí mismo en Hebreos capítulo 4, versículo 15, Hebreos 4:15 dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado, pero no pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos va a decir Dios cuando nos acerquemos a Él? Yo sé, hijo, que es pasar por eso. Yo pasé por ahí. Yo te entiendo. Yo sé que es sufrir siendo acusado injustamente. Y terminamos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11. Hechos 4:11 dice, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero ¿por qué el cristianismo es tan cerrado? ¿Por qué no podemos creer en Buda, en Mahoma? Ninguno de ellos. Número uno, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Vivió una vida de obediencia absoluta a su Padre. No pecó jamás. Solo hay uno. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces sigue diciéndonos acá, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El nombre de Jesús es vida. Y todos los que aman vivir, amaremos obedecer. Y todo el que obedece y el que sirve a Dios, el Señor nos dice, el que me sirve, sígame sirviendo, que donde yo estaré, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias porque nos hablas y nos enseñas provechosa y maravillosamente, dándonos, Señor, esperanza, dándonos, Señor, herencia, bendición, perdón de pecados, salvación. Y hay tantas cosas en tu regazo para nosotros. Porque nos has dicho, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. Confía en Dios y Él hará. Te pedimos, amado Dios, que nos bendigas, que nos protejas. Te damos gracias porque nos has ayudado cada día, Señor. Porque nos bendices, nos guardas, nos soportas, nos perdonas, nos ayudas. Gracias te damos, amado Dios, por todo lo que haces por nosotros. Bendito seas, oh precioso Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Agradecemos tus misericordias. Amén. Amén.